Cuando puso sus manos sobre los creyentes, la puso sobre los miembros de su cuerpo, y esto afectó a la cabeza del cuerpo, Cristo. Pablo y Ananías, versículo 10 al 19. Pablo había visto en visiones que Ananías le visitaría, porque cuando Dios obra lo hace en ambos extremos de la línea. Dios calmó los temores de Ananías mediante su promesa de que Pablo tendría un ministerio especial entre los gentiles, y cómo deben haber chocado estas palabras a ese fiel creyente judío. Hechos capítulo 22, versículos 12 y 13. El ministerio de Pablo fue en primer lugar a los gentiles. Véase Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Hechos capítulo 18, versículo 6. Capítulo 22, versículo 21. El hecho de que Pablo ya había sido salvado cuando Ananías llegó se ve en el saludo de Ananías: hermano Saulo. Algunos malentienden la experiencia bautismal de Pablo, que se registra en Hechos capítulo 2, versículo 16. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Los tiempos de los verbos en el griego son importantes aquí. Habiéndote levantado, sé bautizado y lava tus pecados, habiendo previamente invocado su nombre. Cuando los pecadores invocan el nombre de Dios, son salvos. Hechos capítulo 2, versículo 21. Capítulo 9, versículo 14. Hechos 10 lo ilustra. Los pecadores oyen la palabra, creen en Jesucristo, reciben el Espíritu y entonces son bautizados. Pablo y los judíos, versículo 20 al 31, se dan dos evidencias de la conversión de Pablo. Oró, versículo 11, y predicó, versículo 20. Hablar a Dios a favor de los hombres y a los hombres por Dios son buenas pruebas de la conversión. Pablo empezó donde estaba y predicó lo que sabía. Otra buena costumbre para que la sigan los nuevos cristianos. Pasó tiempo en Damasco predicando, luego fue a Arabia. Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 18. Regresando a Damasco, pasados muchos días. Al parecer esto abarcó un periodo de 3 años, durante los cuales Pablo estaba siendo enseñado respecto a las verdades de Dios, respecto al misterio de la iglesia. Cuando regresó a Damasco, los judíos lo atacaron y tuvo que salir por una ventana y de noche. 2 Corintios capítulo 11, versículo 32 y 33. Hechos capítulo 9, versículo 23 al 26. Pablo fue a Jerusalén, donde encontró a los apóstoles. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 29, capítulo 22, versículo 15 al 21, Gálatas capítulo 1, versículo 17 a 20. Predicó el evangelio de la gracia de Dios y estableció iglesias gentiles. Cuando el centro del ministerio pasó de Jerusalén a Antioquía, una ciudad gentil, Bernabé fue y buscó a Pablo y le trajo de regreso para que ministrara con él. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Pedro y los santos. Versículo 32 al 43. ¿Por qué Lucas habla de Pedro en este punto? La respuesta tal vez tenga que ver con la ciudad que menciona, Jope. Versículo 36 y 43. Esta ciudad nos recuerda inmediatamente al profeta Jonás, quien descendió a Jope para huir a Tarsis. Dios llamó a Jonás para que llevara su mensaje a los gentiles, y Dios estaba a punto de llamar a Pedro
para hacer lo mismo. Hechos capítulo 10. Pedro vivía en Jope con Simón, un curtidor, lo que sugiere que Pedro estaba abandonando algunos de sus prejuicios judíos, por cuanto curtir era inmundo en tanto y en cuanto a los judíos atañe. Pedro estaba a punto de descubrir que nada de lo que Dios ha santificado es inmundo.